Hola, ¿cómo estamos? Licenciado Francisco Molina. Hoy vamos a ver normalidad, neurosis y psicosis, que corresponde al número 3 de nuestro espacio curricular. Comenzamos con ¿qué es la salud mental? Bueno, se define como que la salud mental es un estado de bienestar. Es un estado de bienestar en el que la persona realiza sus capacidades, por lo tanto, es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de forma productiva, de contribuir a la comunidad. En este sentido positivo, la salud mental es el fundamento del bienestar individual y del funcionamiento eficaz de toda la comunidad. Por lo tanto, la salud mental y el bienestar son fundamentales para nuestra capacidad tanto colectiva como también individual de pensar, de manifestar sentimientos, de interactuar con los demás, de ganar el sustento y también de disfrutar la vida. Es decir, en resumen, la salud mental es estar bien con nosotros mismos y con las personas y el medio que nos rodea. Sin embargo, también existen factores que pueden influir para afectar ese delicado equilibrio que afectará la capacidad de adaptación psicológica y dando como resultado la enfermedad mental. Estos factores pueden ser tanto biológicos, genéticos, congénitos y otros como experiencias traumáticas, como por ejemplo la violencia física, la violencia psicológica, sexual, pueden haber sufrido accidentes o muertes de un familiar, rupturas amorosas o de separaciones familiares, dificultades para las relaciones interpersonales, adicción, estrés, depresión, solamente por nombrar. ¿Hay actividades que pueden ayudar al cuidado de la salud mental? Sí, por supuesto. Hacer ejercicio, tener relaciones interpersonales y familiares que sean positivas, una alimentación adecuada, balanceada, transformar los conflictos y no dejarnos persuadir por esos conflictos, ser agradecidos con lo que se tiene, es decir, tener un estado bueno de conciencia de todo lo que se tiene, es decir, tener una adecuada inteligencia emocional. Entonces, cuando no tenemos una salud mental decimos que tenemos una enfermedad, en este caso estamos hablando de una enfermedad mental y esta se define como una condición o trastorno que afecta el curso normal del pensamiento, teniendo además un gran impacto en la emotividad, en el estado de ánimo y la función cognitiva y conducta del individuo. Les repito, la enfermedad mental es una condición o trastorno que afecta el curso normal del pensamiento, teniendo además un gran impacto en la emotividad, el estado de ánimo, función cognitiva y la conducta del individuo. Entonces hablemos de normalidad. ¿Normalidad de dónde viene? ¿Qué es normal y qué es anormal? La verdad que es bastante por ahí complicado establecer qué es normal muchas veces. La normalidad, ¿de dónde viene? Normalidad viene de norma, la cual se define un conjunto de reglas o de una conducta dada que nos impone un determinado modo de obrar o de no hacerlo. Las normas pueden ser establecidas desde el propio individuo, es decir, que se lo autoimpone. En este caso vamos a llamar normas autónomas. Como sucede con las éticas o las normas morales, es decir, el qué debes hacer o el qué no, el debes y deberías impuestas por la sociedad que nos rodea, dando ciertas pautas de conductas tomadas como normales, como por ejemplo, qué sé yo, no sé, es un ejemplo bastante ambiguo, ¿no? Así que a no enojarse, pero lo podemos citar, como por ejemplo decir que los varones no pueden usar una pollera, ya que esta vestimenta está reservado supuestamente como exclusivo de las mujeres. Por eso le digo a no enojarse, es un ejemplo nada más. En lo que en la vía pública algún hombre, si vemos a algún hombre con una pollera, podría incomodar a algún transeúnte por ahí. Entonces, porque eso no está, como es algo raro. Pero si nosotros nos vamos, por ejemplo, a Escocia, vamos a ver personas que están usando el kilt o el tartan, que son polleras y es algo totalmente normal. Por ahí acá no lo es tanto. Entonces, una de las definiciones con mayor frecuencia sugiere que la normalidad es un conjunto de patrones, es un conjunto de conducta, es un conjunto de rasgos de la personalidad que son típicos o componen algún patrón estándar de formas adecuadas y aceptables de comportarse y de ser. Pero claro, esto conlleva el problema de definir algunos términos considerados ambiguos, que son adecuadas. ¿Qué es adecuado y qué es aceptable? Y esto muchas veces va a diferir de cultura a cultura. Por lo tanto, nosotros vamos
a definir qué es normal y qué es anormal de una manera bastante relativa. Sigmund Freud decía que la normalidad es una ficción ideal. Según Freud, una persona normal es una persona con una sana conducta que no reniega de su realidad, sino que sabe enfrentarla, sabe transformarla con las herramientas que él posee. Aquellos que no poseen estas características son individuos que con algún trastorno emocional, como es el caso de la neurosis, si no tiene estas herramientas, va a desequilibrarse y va a tener un mal mecanismo de adaptación, por lo tanto va a estar enfermo. Bien, vamos a seguir con esto, entonces ahora sí vamos a hablar de anormalidad. Por su parte, la normalidad es una entidad como la capacidad de responder eficazmente a una situación nueva o un conflicto. El individuo desadaptado, nosotros vimos hace un momento que aquella persona que se adaptaba era normal y que tenía ciertas herramientas como para poder decir que podía enfrentarlo. Pero en la anormalidad, cuando se presenta un conflicto y el individuo está desadaptado y es incapaz de enfrentarse a las tensiones de la vida y esas exigencias, por lo tanto se desequilibra y puede generar la enfermedad. Hay criterios generales de normalidad y anormalidad. Dentro de estos criterios contamos con el criterio subjetivo, intrapsíquico, estadístico, biológico, el sociocultural. Dentro de lo que es el criterio subjetivo, este se centra más en el individuo, dictamina sobre sus situaciones o emociones que luego se traducen en quejas, manifestaciones verbales y también que yo lo puedo ver porque el individuo va a manifestar un determinado comportamiento. Una variante de este criterio es el que se denomina algedónico, que hace referencia al sufrimiento personal propio o también ajeno, como elemento definitorio de las presencias de una psicopatología. El principal problema de este criterio es que las personas son conscientes de sus problemas. Por otra parte, consideramos que el criterio subjetivo no tiene en cuenta el efecto del comportamiento anormal dentro del contexto social, algo que sí tiene en cuenta el algedónico. Cuando hablamos del criterio biológico, estamos hablando más bien del criterio de la biología determinante, de lo que va a determinar la propia biología de ese individuo. Las conductas psicopatológicas vienen influenciadas por factores, si bien es cierto, por factores sociales como ambientales. También podemos decir que estos comportamientos anormales se deben al imperfecto funcionamiento del organismo y las alteraciones del cerebro, ya sea del tipo estructural o funcional. Y esto se asocia a factores psicosociales, psicológicos y psicológicos. Acá también podemos ver cómo algunos determinantes de usos, como por ejemplo drogas psicoactivas, pueden influir negativamente en el organismo y esto a la larga va a crear una alteración en la conducta del paciente. ¿Hay un criterio estadístico para definir esto? Sí. Este criterio, para ser válida, debe ser sustentado en pruebas neuropsicológicas aplicadas a una población dada. Los resultados de dichos estudios pueden ser graficados, es decir, pueden ser medidos, pueden ser representados en una curva denominada curva de normalidad. Todos los resultados que se encuentren debajo del punto de dicha curva van a ser catalogados como normales. Para esa dicha población, por lo que se encuentra a los extremos, pueden ser llamadas anormales, es decir, lo que está en el centro se denomina normal, todo lo que se desvía, tanto a la derecha como a la izquierda, va a ser considerado anormal. En este criterio, la normalidad es sinónimo de psicopatología. Ejemplo, en un extremo se encuentra un grupo de conducta hipersexualizada, en el otro extremo se encuentra una conducta hiposexualizada. Lo que se encontraban debajo de la punta máxima de la curva mantenía una conducta sexualizada normal. Supongamos, y solamente para suponer, supongamos que hay una franja etaria en donde se dice, bueno, todas las personas que tengan una edad sexual reproductiva óptima, supongamos que tienen que tener más o menos, es una suposición, de 2 a 3 veces por semana relaciones sexuales, que eso es lo que se considera normal. Todo lo que tenga por debajo de 3 en una semana se puede considerar una hiposexualización, y lo que tengan más de 3 pueden ser
una conducta hipersexualizada. Estamos hablando solamente de un modo de ejemplo nada más, no es porque haya un paper que así lo diga. Los criterios sociales e interpersonales se juzga en este caso la conducta en función de la adaptación y la desviación de la norma social. Por tanto, no es un criterio universal puesto en cada sociedad, que cada sociedad va a imponer sus propias normas sociales y concretas. Ejemplo, pueblos originarios puede utilizar plantas psicoactivas naturales en contextos medicinales, incluso en religiosos, mientras que en otras culturas está mal visto, está penado legalmente. Entonces, ¿qué es la conducta normal? ¿Qué es lo normal? ¿Qué es lo que es anormal? Dentro de todo lo que es esta normalidad que veíamos nosotros. Dentro de esta normalidad vamos a ver normalidad estadística. La normal estadística, por estadística, que algo habíamos mencionado anteriormente, en esta conducta, viene definida por un promedio indicador de conducta. Acá vemos una campana que se llama, esta curva se llama campana de Gauss. En esta nosotros podemos definir, ahí adentro colocamos un estándar, colocamos un indicador y este indicador va a decir cuál es la conducta más usual y cuál es la más frecuente. La utilización de este criterio implica que todas las conductas inusuales o poco frecuentes son anormales. En este sentido, tan anormal es el niño que demuestra una capacidad intelectual genial que el que está por debajo de la media. Por ejemplo, si yo coloco ahí que en el medio, supongamos que la capacidad, o sea, el índice de coeficiente intelectual es de 90 a 100. Entonces decimos que nosotros, todo lo que está para abajo de 90 va a ser un retraso mental y todo lo que está por arriba va a ser superdotado. Pero ninguno de los dos se va a considerar normal. Lo normal sería que se quede dentro del estándar, lo que queda dentro de esa franja, en esa campana de Gauss. Los problemas que presentan a la hora de aplicar este criterio son fáciles de imaginar. Por un lado, ser distinto no es ser anormal o patológico, a no ser que admitamos la proposición americana de los años 50, ser diferente es indecente, lo cual parece ir en contra del propio concepto de la persona como individualidad. Y por último, teniendo en cuenta la tasa de incidencia y prevalencia de las alteraciones psíquicas, nos encontramos con ciertas conductas patológicas que son más o menos normales de lo que debería ser. Entonces, la frecuencia con la que se da se puede considerar normal o anormal. Normalidad como ideal. Se sustenta en el concepto de la salud, lo que implica las siguientes características. Ausencia de deformaciones morfológicas visibles directas e indirectamente. Actividad funcional dentro de la norma de la especie. Rendimiento vital adecuado tanto a la sociedad, espera de uno, como a la expectativa que uno tiene sobre sí mismo y también sobre las pautas de conductas adecuadas a las normas sociales. Normalidad por consenso. En este caso nosotros vamos a hablar de lo que es patológico, lo que no es patológico, o lo que es normal o no anormal, que generalmente tiene que ver con conceptos relativos que van a depender más bien de las normas impuestas por una cultura dominante. Así, conductas pueden considerarse patológicas en nuestra sociedad, como por ejemplo el suicidio, como lo vemos en la imagen, que nosotros lo vemos mal y en otras culturas pueden ser consideradas como algo, como una cuestión de honor y también de dignidad personal. Las críticas al criterio consensual son numerosas, entre ellas conviene destacar la diferencia que existe entre conducta desviada de las normas sociales y la delincuencia infantil, por ejemplo. Por otro lado, la personalidad como conformista o revolucionaria difícilmente puede considerarse como patológica, ya que en muchos casos el cambio social se presenta como algo deseable y menos patógeno que la mera continuidad social. Después tenemos normalidad como adaptación. Bien, en este caso nosotros vamos a hablar que este término se ajusta más bien a la capacidad para dirigir eficazmente las experiencias vitales y de adaptación como una supervivencia biológica. En nuestra opinión, existe suficiente literatura como para decir
que el término adaptación psicológica como para poder adoptar el concepto de la adaptación como criterio de normalidad. Ahora bien, parece un poco complicado, pero no es tan complicado de entenderlo, porque acá solamente estamos hablando de la capacidad que tenemos nosotros de adaptarnos a nuestro medio, de nuestro medio, así como nos hemos adaptado biológicamente, los animales se adaptan biológicamente para poder sobrevivir o supervivir, nosotros nos adecuamos también biológica y psicológicamente para poder sobrevivir. Recordemos, un exitoso no es el más inteligente, no es el más rápido, ni es el más fuerte, sino es aquel que es capaz de adaptarse y adaptarse a los cambios. Bien, ahora sí vamos a hablar sobre lo que es la neurosis y la psicosis. Nosotros tenemos, cuando hablamos de neurosis y psicosis, vamos a hablar de que son enfermedades y son enfermedades mentales. En este caso, nosotros vamos a decir que vamos a definir que estos dos elementos por separados se van a considerar enfermedades del índole mental. Uno es más grave que el otro, en principio, es decir, vamos a decir que las dos son enfermedades mentales. Las neurosis son trastornos más leves de la personalidad, por el contrario, la psicosis es una enfermedad mucho más grave en la cual se observa un importante y severo deterioro de la personalidad. Acá vemos nosotros como un cuadro en donde vemos que la neurosis, ahí está contemplado en esfera, como por ejemplo la histeria, la neurosis obsesiva, la fobia. Después está bien dividido, pero también encapsulado en la perversión. Y después hay una división donde hay un trastorno de borderline, es decir, está entre lo que es neurosis y psicosis, y por otro lado la psicosis, en donde vamos a clasificar, de donde vamos a englobar lo que es la paranoia, la esquizofrenia, o inclusive lo que es el maníaco depresivo. Ahora vamos a hablar sobre la diferencia entre neurosis y psicosis. Las diferencias son grandes, son abismales. Por ejemplo, la neurosis tiene un trastorno emocional causado por un conflicto no resuelto. De hecho, de acá partimos que todos somos neuróticos de una manera o de otra, siempre manteniendo una conducta relativamente normal, una conducta que es la esperada para nosotros. Es decir, acá nos está diciendo que la neurosis es un trastorno emocional causado por conflictos no resueltos, en la cual la ansiedad es la característica principal, la que puede expresarse directa o indirectamente. En cambio, la psicosis es un trastorno mental de origen orgánico o funcional y se caracteriza por la alteración de la personalidad, alteración de los vínculos y la pérdida de contacto con la realidad. En este caso ya el paciente tiene una pérdida con el contacto de la realidad. En la neurosis tiene conciencia de la enfermedad, sabe que tiene algún tipo de grado de alteración, un problema, sabe que lo tiene. Mientras que el paciente con psicosis no tiene conciencia de su enfermedad, no puede pensar, percibir o juzgar claramente. Es decir, un paciente que, por ejemplo, un paciente esquizofrénico, si bien es cierto, le preguntan, señor, ¿usted sabe que tiene una psicosis? El paciente esquizofrénico le va a decir, sí sé que tengo psicosis, pero él asume que no es un problema, que en realidad él no tiene ningún problema. De hecho, lo puede decir y afirmar y decir, sí, tengo psicosis, pero siente y lo expresa también que no tiene ningún tipo de inconveniente, ningún problema mental. En la neurosis se dice que no hay pérdida ni deformación de la realidad, no hay una desorganización de la personalidad, pero en la psicosis sí existe una pérdida y existe una deformación de realidad. Por eso uno de los síntomas más relevantes es la alucinación, que es una distorsión de la realidad sin objeto. Dentro de los síntomas de las neurosis, dice que hay un trastorno de la afectividad, generalmente hay ansiedad, hay angustia, hay trastorno de la conducta instintiva, hay agresividad mal controlada, hay trastorno del apetito, más o menos en todos los pacientitos, hay disfunciones sexuales.
Dentro de los síntomas físicos nosotros vamos a ver que este tipo de paciente es un paciente conflictivo que se manifiesta especialmente en dos planos, el de la relación del sujeto consigo mismo y el de las relaciones interpersonales. Es decir, no logra armonizar su deseo, muchas veces están reprimidos, con las normas dictadas por su conciencia y con la realidad externa. Entre ellos podemos mencionar, por ejemplo, la histeria, la neurosis obsesiva, las fobias. En los síntomas del paciente psiquiátrico, en cambio, van a cursar generalmente con delirio, que son aseguraciones, que están convencidos de algo que no es realidad, y de las alucinaciones, que son alteraciones o distorsiones de realidad sin ningún tipo de objeto. Por eso puede escuchar, va a tener alucinaciones auditivas, visuales, va a tener alucinaciones gustativas, sinestésicas, táctiles. Otros síntomas de los pacientes psicóticos, como por ejemplo pérdida del contacto de la realidad, un desorden del pensamiento, cambio del afecto, manía, depresión, excitación. ¿Cuál de los dos tiene cura? La neurosis. ¿Cuál no tiene cura, pero sí tiene un tratamiento de sostén? La psicosis. Dentro de la neurosis, vamos a decir que el paciente va a evitar la pérdida de la realidad. Cada neurosis perturba algún modo de nexo del enfermo con la realidad. Es para él un medio de retirarse de ella. Reprime esa situación de la realidad, es decir, tiene un mecanismo de defensa que lo bloquea, es decir, va a tener algún tipo de trastorno que le sirve como mecanismo de defensa para retirarse de su dolor, para retirarse de su incomodidad, para retirarse de aquello que lo está traumando. Y en cambio, el paciente con una psicosis tiene una pérdida total de la realidad. Así que bueno, eso sería todo por ahora. Nos vemos. Tema 4.